Ok, buenos días de nuevo. Hace tiempo, ¿se acuerdan que hablábamos mucho de la gracia y de la ley? ¿Sí se acuerdan que como por unos 2 años estuvimos trabajando en eso? Pero saben que lamentablemente uno tiende a volver hacia la ley. Es mucho más fácil volver a los ritos, es mucho más fácil que le digan a uno qué hacer. Si a uno le dicen, haga 3 oraciones al día, lea un capítulo todos los días. Y uno lo cumple, y uno lo hace y religiosamente, si vale la palabra, lo hace y cumple. Pero diferente es cuando se deja uno guiar por el Espíritu para que le diga cuánto tiempo hablar con él, de qué hablar, qué leer, qué preguntarle. Porque a veces se nos ha vuelto Dios como algo común o místico, pero no ese papá que está siempre con los brazos abiertos escuchando, siempre con los brazos abiertos esperando que le hablemos de corazón. Así como a veces hablamos nosotros, que le podamos decir, mire, me pasa esto, me duele aquí, no he podido con esta cuenta, no he podido con mi esposo, mi esposa, un hijo, tengo problemas, no sé cómo llevarme con ellos, no he podido perdonar. Cositas que aparentemente son sencillas, pero es a través del Espíritu Santo que podemos llegar a esa comunión sin religiosidad, esa comunión sabiendo, primero, que fuimos perdonados. Si está eso en el corazón claro, si miramos, o sea, si alguien puede mirar Hebreos 10, 18, hay unas Biblias repartidas y hay celulares con Biblia. Hebreos, Nuevo Testamento, final. Unos 57 libros después de Génesis. Por favor. Y cuando esos han sido perdonados, ya no hace falta otro sacrificio por el pecado. Eso es. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que a mí me voló la cabeza el saber que fui perdonado de todo? Cuando llegué a Jesús, y todos llegamos por A, B, C o D, ninguno por bueno, sino por circunstancias. Me pude arrepentir de todo lo que había hecho. Pude confesarle a Dios todo lo que había hecho. Hubo eso que predicaba Jesús, arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene. Y creo que todo lo vivimos. Pero para mí era tan difícil, después de caminar con Jesús, que todavía seguía fallando, entender el perdón en ese instante. Ya como que no me cabía en la cabeza, porque la Biblia decía que un sacrificio una vez y para siempre, que si uno vuelve y peca, vuelve y lo crucifica, y eso me atormentaba. Me sentía culpable, me sentía mal, porque uno seguía fallando. Tal vez ya no como antes, pero seguía cometiendo errores, así sea de pensamiento, de omisión. Yo le dice a uno, haga tal cosa, vaya donde tal persona y llore, y uno sí, después, sí, eso tampoco es. Pero cuando recibí en mi espíritu que ya todo fue perdonado, así como dice Hebreos 10, 18, ya todo fue perdonado, empecé a entender lo de los odres, el odre viejo y el odre nuevo. ¿Se acuerda que uno decía, pero qué tiene que ver el vino, un vino viejo, un vino nuevo, una vasija nueva y una vieja? ¿Qué tiene que ver conmigo, con el espíritu, con gracia, con fe? ¿Qué tiene que ver? O cuando uno entiende que está hablando de la ley y de la gracia, está hablando de los dos pactos. Está hablando que el pacto viejo es el odre viejo. Y el pacto viejo, el antiguo pacto, no va desde Génesis, va desde Moisés y va hasta, uno cree que hasta que empieza Mateo, hasta que empieza el Nuevo Testamento, hasta que Jesús se fue, hasta que vino el Espíritu Santo. Ahí empieza el nuevo pacto.
Inclusive con la vida de Jesús todavía no es el nuevo pacto, es tan pronto viene el Espíritu Santo. Está en transición. Está en transición. La gracia. Exactamente. Pero apenas hasta ahí viene el nuevo pacto. Y cuando yo entiendo que un nuevo pacto me quita el viejo, y cuando entiendo que la gracia ya me quitó lo malo, cuando entiendo que ya fui perdonado, cuando entiendo que ya todo es, que consumado es, todo fue hecho, que yo, el único trabajo, ¿saben cuál es el único trabajo que tenemos como creyentes? Sí, creer, recibir, obedecer. Eso es parte como de la fe. Pero del trabajo, Dios dijo que el trabajo de ustedes, o sea, encontrar el reposo. Mi trabajo es buscar el reposo. La niña nueva. Se hace notar. Pero de verdad, ese es mi trabajo. Encontrar el descanso. Encontrar el descanso en Dios. Trabajar para encontrar mi descanso. Generalmente, aún como creyentes, seguimos moviéndonos como el mundo dice. Tengo que trabajar hasta los 57 las mujeres, 62 los hombres para pensión, para descansar. Y si recibe pensión, si recibe medias, si cuando llegue ya tiene deudas, cuando llegue tiene enfermedades. El descanso es tan pronto encuentro a Jesús, el descanso es Él. Él es mi shalom, Él es mi paz. Cuando Él está aquí adentro, mi trabajo es que no se vaya. Mi trabajo es permitirle al Espíritu Santo que esté siempre ahí. Hay una parte que dice que estemos vigilantes. Y uno vigilante cree que es estar pendiente para un lado o para el otro, qué puede venir, qué me puede acechar, qué puede estar mal. Pero entendiendo en el espíritu, vigilante es estar atento al Espíritu Santo. Cuando estoy consciente que el Espíritu Santo está aquí adentro, cuando realmente estoy consciente, Él es el que está vigilante. Mi vigilancia es que Él no se vaya. Mi vigilancia es como decía la canción, que no se apague el aceite, que no se, que mientras te espero, más. Yo me siento más de amor por ti. Bien. Mientras te espero, yo me siento más de amor por ti. Y eso es que el Espíritu Santo no se apague. Esa es la clave de estar siempre en gracia, de sentirme perdonado, de no tener que estar buscando el trabajo. De mi trabajo es descansar en Él. Mi trabajo es hablarle, derramar mi corazón, decirle qué siento, qué pienso, decirle. A veces uno cree, Sandra, has estado hablando mucho de oración, pero eso es personal. No puedo decir que es una norma, pero para mí es hablarle. Yo por un tiempo buscaba el espacio, que no es malo, que está bien, el espacio, ponía adoración. Yo recuerdo que con el primer amor, a las 7 de la noche, siempre iba a mi cuarto, me arrodillaba, ponía melodías, me las cantaba de corazón, se las cantaba, pues. Lloraba y después leía la palabra y después escribía y después hablaba con él. Y fue un muy buen tiempo, pero no necesariamente es una norma y no necesariamente es para todo el mundo y de la misma manera y todo el tiempo. Ahora la manera en que lo estoy haciendo estoy hablándole más confiadamente, más, hola, ¿cómo estás? Mira, tengo este inconveniente, me pasa esto. Más cercano, más papá. Mi papá fue fuerte conmigo casi toda la vida, pero yo sabía que me amaba. Él era estricto. Recuerdo que en torneos de golf, cuando ganaba, me decía, pero puedo ganar por más. Siempre así. Cuando me gradué en 11 me decía, pero casi que no. Y tenía 15 años. Cositas así, pero era su forma de ser. Pero al final fuimos amigos. Al final pudimos hablar, hablábamos de todo. Hablábamos de animales, del campo, de golf, de los carros, hablábamos de política, hablábamos de todo. Y Sandra fue testigo. Fuimos amigos. Por muchos años no fuimos amigos con mi papá. Él era papá, yo era hijo, él era distante,
Él era autoridad, fuerte, pero yo sabía que me amaba, pero distante, como muchas veces concebía que era Dios. Ahí está, sí, me ama, me provee, sí, pero distante. Y yo voy como con miedo, como que no me siento tan amado. Obviamente la reverencia no puede faltar, pero el amor hace que sea más cercano a ese papá. El amor hace que el sentirme amado, hace que yo pueda decirle, mira, hoy me siento como triste. Y empezar una conversación, no un monólogo. A veces se nos vuelve eso, a veces se nos vuelve una cantidad de halagos, una cantidad de peticiones, una cantidad de recomendaciones y una cantidad de órdenes. Porque quiero que hagas esto y esto y esto y esto. Y es mucho más fácil, Señor, ¿tú qué opinas de esto? ¿Me conviene, no me conviene? ¿Me conviene la pareja, no me conviene? ¿Me conviene ese negocio? ¿No me conviene? Todo, qué decisión tomo? ¿Me conviene hacer deporte o no? ¿Montar en bicicleta o no? Él dice, no, y es en serio, ¿qué ropa me pongo? ¿Va a ser calor? Él sabe qué clima va a ser y uno puede hablar con él. Él dice que él le cuenta a uno las cosas del mañana, porque para él todo es un eterno presente. Me puede decir, Señor, eh, aprendo tal idioma, ¿será que me conviene eso? ¿Será que más usar en otro país? Y de pronto dice Bolivia o Ecuador y tal vez no necesite hablar otro idioma, pero de pronto sí. Y qué bonito que esa relación con él no se pierda. Qué bonito el sentirme primero perdonado, otra vez cuando se rompió ese velo y puedo hablar con él abiertamente, estar ante su trono, ante su altar, poder decirle, papi, imagínate, papi, a Dios. Si uno se pone a pensar la cantidad de estrellas, de galaxias, lo grande que es, y le cae en la palma de la mano y poder yo decirle papá, y saber que me escucha, saber que está atento su oído a qué le digo. En el Antiguo Testamento, con el pueblo de Israel, cuando estaba en Egipto, ellos clamaron y Dios escuchó. Y era el clamor lo que movió el oído de Dios y el actuar. Pero ahora es el corazón de un creyente que él escucha su voz a través de Jesús. Y como Jesús está aquí, es muy fácil hablar con él. Es muy fácil dejarnos moldear, pero algo que está muy fuerte en mí ahorita es hablarle a Dios como con confianza y escucharle, que nos tomemos el tiempo para saber que Él también nos está respondiendo. Señor, esta carrera me conviene y me voy. Y al otro día, Señor, ¿cómo estás? Esta carrera me conviene. ¿Qué cartera de relación es esa? Yo creo que por eso se le va pagando uno el primer amor, porque cuando es monótono se vuelve aburrido, cualquier cosa se vuelve aburrida, pero qué bueno poder, Señor, tengo esta idea, ¿tú qué piensas? Y él le puede decir uno sí, ¿no? Le puede confirmar o le puede decir que se espere. Y yo quería, eh, para dejar a Sandra que está que habla un montón, yo lo sé, eh, hay una parte, ¿se acuerdan del hijo pródigo cuando volvió? Este hijo pródigo, bueno, uno muchas veces se identifica con el hijo pródigo, ¿cierto? Uno se fue, se alejó, se fue para el mundo y después volvió con el padre. Pero cuando está con Dios, cuando está con Dios, yo creo que a veces se identifica uno más con el hijo mayor, porque está ahí con el padre, está sirviendo con él, está todo el tiempo con él. Y Dios dice que el padre repartió la fortuna, o sea, se lo repartió a los dos, pero el mayor se quedó trabajando con él. Y mire cómo tiene el corazón el mayor, yo creo que a veces nos pasa eso. Podíamos disponer de todo lo que el padre tenía, pero el corazón decía, pero mira, este se gastó toda la fortuna en quién sabe qué cosas, en cambio yo, que sí soy bueno, yo, que sí voy a la iglesia, yo, que sí oro, y mira cómo me va. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Todo lo mío es tuyo, puedes disponer de lo que fuera, pero la falta de confianza hace que uno se sienta inmerecedor. La culpa
del pecado es que uno se siente inmerecedor. Pero el saber que Él ya me perdonó, el saber que estoy en la gracia, ese favor inmerecido, hace que tenga yo confianza de poder hablar con Él, de poder recibir todo lo que tiene preparado para mí. Entonces, en mi corazón quería decirles de eso del hijo pródigo. El padre mandó traer un becerro, el más gordo, ¿se acuerdan? Y no lo mataron lejos. Dijo, tráiganlo. Y lo matan aquí. ¿Y saben por qué lo hizo? Para que todos vieran que una reconciliación con Dios, que un pago del pecado, siempre tiene que llevar sangre. Ahí derramaron la sangre del becerro delante de todos. Pero nosotros sabemos que Jesús ya derramó la sangre para el perdón de todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Eso es lo más fuerte, los futuros. ¿Cómo no amar a alguien que ya me perdonó lo que voy a hacer? ¿Cómo, cómo no dejarme moldear por alguien que quiere lo mejor para mí? Si los papás, con lo buenos que pueden ser, cometen errores, el que no comete errores, ¿cómo no voy a decirle, Señor, gracias, gracias, gracias por amarme? Y pues básicamente quería comentarles esto. Curiosamente, para hoy, yo no sé qué pasaba, preparé como 5 temas y ninguno me llegaba aquí al corazón. Y Señor, lo que está hablando, Señor, pero y entonces esto, claro, claro, y no. Pero Dios anoche, ni siquiera hace 2 días, anoche, me dijo, recuérdales de la gracia, recuérdales que son perdonados, recuérdales que están en un nuevo pacto, recuérdales que los amo tanto que entrego lo que más amo para que estén bien. Y poder vaciarnos de lo malo y saber que Él es nuestro proveedor, Él es nuestro ayudador. Cuando Moisés le preguntó, Señor, y cuando allá me digan que quién tú eres, ¿qué les digo? Y Dios les dijo, diles que yo soy el que soy. Y eso nos está diciendo hoy Dios. Yo soy el que te proveo, yo soy el que te amo, yo soy el que te cuido, yo soy el que te ayudo, yo soy el que te visto, yo soy el que te alimento, yo soy el que te protejo, yo soy todo lo que necesitas. Pues quería que ese yo soy quedara en sus corazones. Yo soy el que soy, es todo. Bueno, yo les quiero empezar hoy preguntando, ¿qué diferencia hay entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? La semana pasada hablamos un poquito al principio también de eso. ¿Qué diferencia hay? ¿Quién me dice algo? El nuevo pacto es el pacto perfecto. Ok, ¿qué más? ¿Quién más? El anterior era pasado y de la En la ley y en la gracia, todo eso es válido. ¿Qué más? El Espíritu Santo, ¿qué más hay? El antiguo pacto funciona distinto a cómo funciona el nuevo pacto. Y eso incluye la oración. ¿Mm? Estamos hablando de oración. ¿Les ha ido bien en la oración? ¿Ha cambiado su oración en este tiempo? ¿Han obtenido respuestas en este tiempo? ¿Verdad? Porque es que uno de los grandes engaños del creyente en este tiempo es la oración. Hemos aprendido a orar mal. No nos relacionamos con Dios bien. No entendemos que la oración es el lenguaje de Dios. No entendemos que la oración, o sea, no, es que vamos a relacionarnos con Dios empezando en una posición incorrecta nosotros. Y como vamos en una posición incorrecta, entonces nuestra relación es incorrecta y lo ofendemos. Vamos a ver una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, que involucra profundamente la oración. Y vamos a mirar Génesis 18 del 23 al 25, que alguien porfa me ayude de los que tienen las Biblias por ahí. Génesis 18 del 23 al 25. Génesis 18. Génesis 18. ¿Perdón?
¿Tienes qué? Que para que entrara mejor, que si puede subir el... Ok. Hay mucha luz, ¿sí? ¿Y mejor? Sí. Sí, Hágase la luz. Génesis 18, del 23 al 25, por favor. Por favor. Dorita. Se acercó ahora y destruirás también al justo con el impío. Quizás haya 50 dentro de la ciudad. Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ok. ¿Qué pasaba ahí? ¿Se acuerdan ustedes de eso? ¿De esa historia? Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra. ¿Por qué? ¿A causa de qué? Del pecado. Muy bien. ¿Y por qué lo iba a destruir? Por el pecado. ¿Y qué hizo Abraham? Intercedió, ¿verdad? Estaba ahí hablando con él, pero era una oración, porque es que la oración, oigan esto, es que nosotros tenemos una idea equivocada de la oración. La oración es hablar con Dios. Eso se llama oración, hablar con Dios. ¿Y qué estaba haciendo Abraham? Hablando con Dios. ¿Y qué le dijo? Que no la destruyera porque había justo. Que no la destruyera, ¿verdad? Ok. O sea que Abraham estaba haciendo un intermediario, ¿verdad? Entre Sodoma y Gomorra y Dios. Porque Dios estaba enojado por la condición de aquellos. Estaba intermediando para que, ¿qué? Para que hubiese paz. ¿Y qué sucedió? Le dijo primero 50 y no habían. Luego, ¿qué dijo? 40. Luego, ¿qué dijo? 30. Y luego, ¿qué dijo? 20. Y luego, ¿qué dijo? 10. Y luego, ¿qué pasó? No habían, ¿cierto? Entonces, Dios salvó por la intercesión de Abraham, salvó al único que estaba o que era justo. Hoy tenemos una música alegre de fondo. Hoy es un día especial. Sí, hoy estamos de celebración. Y entonces, salvó al único justo junto con todos los que rodeaban al único justo que era su familia, ¿verdad? Entonces, este Abraham estaba haciendo la paz. Nosotros estamos, hoy, yo les quiero decir, hoy sería una forma correcta de orar a Dios de esa forma. No, ¿Por qué? porque ya no, Porque ya se cumplió, ya tenemos la gracia. por el pecado. ¿Cómo? Dios ya no está enojado por el Muy bien. Se ganó un premio. En serio. Esa es la gran diferencia. Dios ya no está enojado por el pecado. Dios ya no está enojado con nosotros. Ya no hay enojo de Dios. Muchas veces oramos como si Dios estuviese enojado con la humanidad. ¿Y por qué no está enojado? Porque ya se pagó y ya se hizo para morir. Porque Jesús vino y murió por ¿quiénes? ¿Por la iglesia? Por la humanidad completa. Ahora, que muchos desperdician eso que Jesús hizo, cierto. La iglesia, la verdadera iglesia, lo aprovecha. Lo toma, lo vive, lo cree porque lo vive. Perdón, al contrario, lo vive porque lo cree, ¿cierto? Pero Dios ya no está enojado. Y entonces a veces nosotros oramos e intercedemos como si Él estuviese todavía enojado, ¿cierto? Señor, por favor,
Por favor, ¿cómo? Escúchanos, Señor. Mira, Señor, ten misericordia. Mira, Señor, haz tal cosa. Mira, Señor, tal otra. Pero Dios ya no está enojado. Entonces, eso va a cambiar nuestra forma de orar, ¿sí o no? Porque ya sabiendo que Dios no está enojado con la humanidad. Pero la semana pasada, hace 15 días hablamos, pero si Dios no está enojado con la humanidad, entonces, ¿por qué pasa todo lo que pasa? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué es? ¿Por qué pasa todas las cosas que suceden? Si Dios no está enojado, entonces porque hay enfermedades, porque hay catástrofes, porque hay situaciones difíciles, ¿por qué? Porque el creyente no está lo ve acá, porque la iglesia Muy bien, por el pecado, pero ¿cuál pecado? De aquel que aún no ha aceptado a Jesús. ¿Mm? Y por la quietud y la ignorancia y la falta de entendimiento de la iglesia. Porque la iglesia permite que la maldad avance. Porque la iglesia no se está expandiendo. Porque la iglesia no está llevando el evangelio correcto a las personas. ¿Mm? Porque la iglesia no muestra un Dios atractivo. La iglesia muestra, así como nos decía Jimmy, a un Dios aburrido. No hay emoción. No está lo sobrenatural, no está el poder, no está su presencia. No es entretenimiento, ¿no? No es entretenimiento. ¿Mm? Show. No es un show. Es la presencia de Dios, es su poder, es que de verdad hay alguien ahí poderoso. Nosotros mismos como iglesia nos estamos perdiendo muchas cosas porque no hemos entendido. Todavía muchas veces nuestras oraciones están trancadas porque estamos esperando a ver qué es, qué es lo malo que estamos haciendo, que no viene la respuesta. ¿Mm? No hemos entendido que ya todo ¿fue qué? Perdonado, perdonado. Todo, absolutamente todo fue perdonado. Bajo el viejo pacto, Dios desataba su ira contra el pecado. Sí, estoy grabando. Bajo el viejo pacto, Dios desataba su ira ¿a causa de qué? Del pecado. Pero bajo el nuevo pacto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, está la gracia. ¿Y a quién y por qué lo perdonaron? Okay. No fue que el pecado no pasó nada. No. El pecado tuvo su consecuencia. Y el pecado cobró la vida de uno, de un inocente. El pecado de todos nosotros cobró la vida de un inocente. La vida de Jesús. Entonces no es que ya no pasó nada y no. Sí tuvo una consecuencia. El pecado suyo, el mío, el de nuestros padres, el de nuestros ancestros, tuvo una consecuencia y fue pagada. Esa consecuencia fue cubierta, fue pagada, fue saldada con la vida y la sangre del Hijo de Dios, santo, puro, el Cordero de Dios. ¿Estamos? sí. Ok. Esa es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, la diferencia más grande. Y allá atrás nos decían la gracia. ¿Y cuál es y en qué consiste la gracia? ¿En qué consiste la gracia? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la gracia? Que por creer en Jesús y en ese pacto, sin merecérmelo, tengo acceso a ser hijo de Dios, tengo acceso a pertenecer a una nueva familia y puedo ser ante Dios y por fe, ante este mundo, santo, inocente, justo. ¿Mm? Algunas veces yo escuchaba a predicadores antiguos que decían buenas tardes, santos,
Y yo decía, qué equivocado que está. Santos, estamos tan lejos de ser santos, pero claro, yo no entendía por qué le decía a la congregación santos, ¿verdad? No entendía por qué le decía así a la congregación, si es que estamos llamados ¿a qué? A ser santos. Entonces, Y no es por nosotros, sino a través de Jesús. ok, entonces, ¿cuál es una de las grandes diferencias entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Cuál, Nora? Que Dios ya no está enojado con la humanidad. Esa es una de las grandes diferencias. Dios ya no está enojado. Y eso, oigan esto, en el Antiguo Testamento se oraba ante un Dios que estaba enojado por el pecado. ¿Mm? Abraham oró con un Dios enojado que iba a destruir por ira a Sodoma y Gomorra. Y todos los juicios que vinieron sobre Israel fueron por la ira de Dios a causa del pecado. Moisés oró a Dios, a un Dios enojado con Israel. ¿Mm? ¿Y nosotros cómo debemos orar? ¿A un Dios enojado? ¿Debemos orar como los pecadores? ¿Como quiénes? Como sus hijos amados. ¿Y qué más? Santos. ¿Mm? Así debemos orar. Así debe ser nuestra oración. Y oigan esto. ¿Y por qué no suceden las cosas? Porque no hemos creído bien. Y porque nuestro enemigo, el diablo, siempre está poniéndonos oposición. Siempre está poniéndonos oposición para que nosotros, ¿cuál es el principal objetivo del diablo en nuestra vida? ¿Cuál es? Que no recibamos las bendiciones, que no seamos salvos, pero hay un objetivo mayor. ¿Cómo? Hay un objetivo mayor, separarnos de Dios. Todo eso está incluido, pero hay uno más grande. ¿Cómo? ¿Saben cuál? Que no cumplamos nuestro destino. Que no cumplamos nuestro propósito. Él nos entretiene con religiosidad. O sea, si ya vamos a la iglesia, nos entretiene con religiosidad, nos entretiene con vanidades, nos entretiene con muchas cosas, o nos entretiene con enfermedades, nos entretiene con deudas, nos entretiene con escasez, nos entretiene con problemas, nos entretiene con problemas en la casa, nos entretiene. Y entonces ahí estamos todo el tiempo rogándole a Dios y tratando de mirar qué es lo que pasa, ¿por qué no viene la bendición a mi vida? Pero el diablo sabe lo que está haciendo y lo ha hecho siempre, no ha cambiado de estrategia. El único propósito que tiene es destruir nuestro propósito, nuestro destino, desviarnos, de que no cumplamos, de que ojalá la iglesia vayan tranquilitos ahí, sentaditos y pásenla rico y chévere, pero no hay nada más. No hay una trascendencia, no hay poder. ¿Mm? No está su presencia. No hay. Entonces, ese es el objetivo del diablo y nuestra oración es equivocada muchas veces porque estamos orándole a Dios como si Él estuviera enojado. Y estamos todavía sintiéndonos culpables, porque como sigo enfermo, como sigo endeudado, como sigo con problemas, como sigo sin recibir, entonces seguramente es que Dios está enojado conmigo. No me quiere dar porque por culpa mía. ¿Mm? Pero cuando nos liberamos de eso, nuestro hablar con Dios, que se llama oración, es que nosotros a veces tenemos la idea de que orar es pedir, de que orar es rogar, de que orar es ir a suplicar y arrodillarnos como un mendigo. Pero no, orar fue lo que hizo Abraham cuando se le apareció el ángel, que era el mismo Jesús, el mismo Dios. Habló con él, pero intercedió por Sodoma y Gomorra, pero intercedió sabiendo que había un Dios enojado, que tenía ira por el pecado. Por eso el día que la iglesia se vaya de esta tierra, la verdadera iglesia, la ira de Dios se va a desatar sobre la tierra y sobre el pecado.
Lo único que detiene que la ira de Dios no se desate es el pacto que Dios hizo con Jesús y del cual nosotros por gracia somos partícipes y beneficiarios. Pero el día que la iglesia sea raptada, ese día, a partir de ese día, se desata la ira de Dios sobre la faz de la tierra. Dios está detenido porque no puede faltar a su pacto. ¿Entendemos eso? Entonces, en ese orden de ideas, debemos cambiar primero nuestra posición ante Dios para orar. Ya no es con un Dios enojado. Así yo me haya equivocado esta mañana, así haya tenido un sentimiento equivocado esta mañana. Claro, lo confieso, no puedo decir no y seguir en las mismas, ¿no? No es eso. Porque parte del pacto no es solamente que ya no está enojado y ya, sino que soy limpio del pecado. La sangre de Jesús me limpia de todo pecado y es por fe. No es por hacer fuerza de que entonces yo ya no voy a mirar más el celular y entonces yo ya no voy a mirar más esas películas que no me convienen y entonces yo ya no voy a ver eso que no me conviene, yo ya no voy a hablar y entonces voy a hacer la fuerza de no emborracharme y entonces voy a hacer la fuerza de no decir mentiras y entonces voy a hacer... No. Señor, yo todavía esto se está manifestando en mi vida, pero yo vengo ya a confesarlo delante de ti, Señor, qué pena, porque si lo tengo todavía en mi vida es porque no he creído bien, porque no he entendido bien. Y vengo a confesarlo y vengo a declarar, Señor, que tu sangre, la sangre de Jesús derramada en la cruz, ya me limpió de esa maldad y yo soy limpio de esa maldad y eso no se vuelve a manifestar en mi vida, porque eso es el pacto en el que estamos. Y lo tenemos por gracia. En el antiguo pacto tenían que esforzarse y cada vez que la embarraban tenían que ir a llevar una ofrenda al sacerdote y decir, mire, dije mentiras, aquí traigo una tórtola. Mire, hice lo que no tenía que hacer, aquí traigo un becerro. Que llevaba una tórtola, pero el que llevaba el becerro, no, mentiras. Yo no sé bien cómo eran las ofrendas, pero igual tenían que llevar una ofrenda o tenían que llevar una ofrenda de cereal o una ofrenda y ponerla en el altar como restitución por el pecado, ¿verdad? Pero nosotros ya no tenemos que hacer eso. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto? ¿Una grande? ¿Cuál es? Dios ya no está enojado con nosotros y eso cambia nuestra forma de orar. Por eso vamos ante sus atrios dando gracias. No importa si yo no he vivido todavía, no importa si yo todavía estoy endeudado, si todavía estoy enredado, si todavía tengo enfermedad, si todavía tenga lo que tenga. Señor, tú ya lo hiciste, gracias, porque Él ya hizo lo que nadie puede hacer por sí mismo ni por otro. El único que lo podía hacer era ¿quién? Dios a través de su Hijo Jesús. Era la única forma. Nadie se podía ganar la salvación, nadie podía limpiar a otro de pecado, nadie podía quitarse la maldición, nadie. Ni por muy buenas obras que haga, ni por muchas oraciones, ni así se latigue o se flagele o suba de rodillas a Monserrate y baje o haga lo que quiera, no puede. La única manera era a través de la sangre de un justo, de uno que no había pecado, limpio. ¿Quién era? No había ninguno sobre la tierra, porque todos los descendientes de Adán y Eva, desde el mismo Adán, teníamos el pecado en el ADN. No existía ninguno que pudiera decir, ay, mira este bebé tan lindo, tan hermoso, este no tiene pecado. Mentiras, trae el pecado de sus padres ahí, en el ADN. ¿Hasta qué? ¿Hasta que qué? Hasta que nace de nuevo y entonces cambia su ADN. Pero eso lo recibimos porque nos lo merecemos. Eso se llama gracia. Pero la gracia se acaba ¿cuándo? La gracia es un regalo de Jesús para la novia. Es un regalo que el Señor Jesús, el prometido, le da a su prometida. Esto es por gracia. Todo lo que quieras, todo. Por gracia, le dice el novio a la novia. Estamos en ese tiempo de alistamiento,
en el tiempo de alistamiento, de esperar al novio. Por eso esa canción, esa adoración que cantábamos, mientras te espero, yo me enciendo más y más de amor por ti. Es eso, mientras voy entendiendo quién es Él, porque la espera es una revelación, es un entendimiento. Nosotros no estamos esperando pasivos. Nuestra espera es una espera activa, es una espera en revelación, en entendimiento, en avance. Es una espera en liberación, es una espera en muchas cosas. Entonces, por eso mientras te espero y en la medida que vamos entendiendo, yo muchas veces le cantaba esa canción a Dios, esa que cantamos de gracias, 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 gracias. Y yo decía gracias, pero a veces yo decía Señor, pero todavía tengo este dolor en mi corazón, todavía tengo esta necesidad, todavía tengo esta frustración aquí adentro, pero sin embargo te doy gracias, Señor, pero era como un gracias amargado. Porque, no, en serio, porque uno no entendía, porque me faltaba, o sea, como que todavía ese agradecimiento no salía de verdad de mi corazón. Pero cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, aunque todavía no estemos viviendo en su plenitud, porque no lo hemos entendido por muchas cosas, porque tal vez no ha venido la revelación exacta que necesito. Pero cuando entendemos que Él hizo ya lo que nadie más podía hacer por mí, entonces, ¿qué sucede? Damos gracias. Gracias, Señor, gracias. Entonces, nosotros tenemos misericordia de Dios simplemente porque la tenemos, por gracia. Tenemos su amor, su misericordia, su compasión, tenemos todo de Él, su perdón, su provisión, su protección, todo. En el Antiguo Testamento, para que tuvieran misericordia, ¿qué tenía que hacer? ¿Y qué más? Sacrificios, ofrendas, pero tenían que tener un intercesor que intercediera ante Dios para que tuviese misericordia de ese pueblo, porque Dios estaba enojado a causa del pecado. Bueno, pero ahí cómo funcionaría ese tiempo de intercesión por otras cosas. Allá vamos. No sé adelante. ¿Saben que hay actitudes de nuestra oración? A veces uno cree que ir a orar a Dios en la oración le estamos agradando porque claro, estoy sacando el tiempo, me estoy sentando aquí una hora, me la dejé de dormir, dejé de ver la película, me senté aquí una hora, media hora, 20 minutos, lo que sea. Pues Señor, aquí estoy, ¿no? Rogándote y suplicándote. Pero cuando estamos en esa actitud, ¿saben que lo estamos desagradando? Porque le estamos diciendo, no vale lo que hiciste, no te creo lo que dijiste. Cuando nosotros nos preocupamos, ¿qué le estamos diciendo a Dios? ¿Cómo? Estamos pecando por incredulidad. Que fue en vano. ¿Y saben por qué nos preocupamos? Porque como usted no puede hacerlo, me toca a mí. Y entonces yo estoy preocupado porque no sé cómo, porque está difícil. Porque no entiendo cómo, porque para mí es casi imposible, entonces yo me preocupo. Pero le estoy diciendo, usted no puede. Eso que usted hizo en la cruz, para mí no aplica, porque es que mi problema es otra cosa. Ahí no entra, ese sacrificio que hizo en la cruz no alcanza para mí. No es suficiente, no aplica. Y entonces estoy siendo orgulloso. Estoy tratando de, aunque vaya a hablar con él, pero estoy con esa preocupación y saben que la preocupación genera ansiedad, depresión, pero lo primero que genera angustia, pero lo primero que genera es ansiedad.
Entonces la ansiedad hace que comamos, que hagamos cosas, ¿no? Porque estamos ansiosos, preocupados, angustiados. Entonces, muchas veces vamos a orar y estamos ofendiendo a Dios. Cuando vamos con la actitud de súplica, con la actitud de por favor, ¿qué le estamos diciendo? Que ya lo hizo, pero que no, para mí no aplica. Que tiene que hacerlo otra vez. Que tiene que mandar a otro hijo a morir en la cruz porque es que ese Jesús que murió, no, eso que hizo, No cubrió lo mío. no cubrió lo mío. ¿Mm? Entonces, ¿será que le estamos agradando? Muchas de las oraciones de los creyentes no tienen respuesta porque no le agradamos con nuestras oraciones. Y no le agradamos no porque tengamos la intención de desagradarlo, sino porque no tenemos el entendimiento, la revelación. ¿Saben que la revelación es como la traducción de la palabra de Dios? Es como cuando me hablan algo en un idioma que entiende mi entendimiento, o sea, entiende mi mente, pero mi espíritu no lo entiende. Entonces necesita ser revelado. Entonces la revelación es el idioma o la traducción que el espíritu necesita. Y la fe no es de la mente, la fe es del espíritu. Entonces cuando el espíritu entiende, viene la fe. La fe no puede venir solamente con el entendimiento mental. O sea, yo puedo leer la Biblia y entiendo más o menos, ¿no? Pues sí. Y lo que no entiendo digo, bueno, pues lo acepto. Y pues es así, ¿no? No le busco tantas cosas, listo. Pero la revelación, que es lo que el Espíritu Santo trae, la revelación es la traducción al idioma del Espíritu. Y entonces, cuando el Espíritu entiende, hay fe. Cuando el Espíritu entiende, hay visión. Cuando el Espíritu entiende, entonces sabemos cómo es que nos tenemos que mover y empezamos a movernos de una manera diferente o distinta. ¿Mm? No por hacerlo, porque toca hacerlo, no por religiosidad, sino de espíritu. Ahí está la diferencia entre el religioso y el espiritual, la revelación. Vamos a mirar lo que hizo Moisés, Éxodo 32 del 9 al 14. ¿Cómo? Éxodo de Sinaí. Éxodo de Sinachi, sí, Éxodo de Sinachi. Aunque si alguno tiene H, pues 32, ¿qué? del 9 al 14. Mientras te espero. Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. ¿Hasta dónde? Hasta el 14. Moisés intentó apaciguar al Señor, su Dios, y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con gran mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo les juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú les prometiste que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerle a su pueblo el daño que le había sentenciado. Ok. A ver, ¿qué pasaba aquí? ¿Cómo estaba Dios con el pueblo?
Enojado. ¿Y por qué estaba enojado? ¿Qué es lo que enoja a Dios? El pecado. Todo tipo de pecado. ¿La incredulidad es pecado? La incredulidad entra dentro de la maleta, dentro de la bolsa que dice pecado. Entonces, Dios estaba enojado con el pueblo por el pecado. ¿Y qué iba a hacer Dios? Destruirlos, ¿verdad? ¿Y qué le dijo a Moisés? ¿Que por favor qué? No, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Que se apartara. Mejor dicho, más o menos le dijo, ¿sabe qué, Moisés? Quítese, que yo ya, déjeme hacer lo que yo quiero hacer. ¿Mm? Moisés era grato ante los ojos de Dios porque Dios le había hecho promesas a Moisés. No era porque Moisés no se equivocara, sino porque Moisés, Dios le había hecho promesas a él y le había dado un favor, pero también le ha dado una gran encomienda, su pueblo. Pero Dios estaba tan cansado con ese pueblo que le dijo, Moisés, apártese, que yo voy a acabar este pueblo y saco otro de usted. ¿Mm? Pero Moisés se quitó. Moisés siguió de intermediario. Señor, aquí me voy a intercediendo en el antiguo pacto. Señor, aquí me quedo, aquí me quedo. Por favor, te pido que no destruyas a este pueblo. ¿Mm? Aplaca tu ira, Señor. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Como Moisés no se quitó, ¿qué hizo? ¿Verdad? Pero por la intercesión de alguien que, ¿qué? Que le creía a Dios. ¿Mm? En el antiguo pacto, cuando Dios estaba enojado. Bueno, entonces, si hoy vamos a orar de la misma manera, inclusive en intercesión, tal vez estemos ofendiendo a Dios. ¿Mm? Porque Dios no está enojado con Colombia. Dios no está enojado con el mundo. Dios no está enojado porque estamos cubiertos por un pacto. Que el diablo está obrando y operando y avanzando en maldad a causa de los que aún no han entrado en ese pacto y de los que están en el pacto o los que estamos allí, pero estamos tranquilitos y calmados y lo estamos dejando avanzar. ¿Mm? Es por eso que está avanzando la maldad. Y principalmente es una tarea ¿de quién? De la iglesia. Y al decir la iglesia es la novia del Señor. Es parte de su trabajo, es parte de su alistamiento. La novia es parte de la iglesia. Bueno, no es toda la iglesia. Ojalá fuera toda la iglesia, ojalá fuera toda la iglesia. Entonces, a veces entendemos que nosotros debemos todavía acercarnos a Dios, ponernos de rodillas, pedir, suplicar misericordia, ¿m? Como si Dios no fuera nuestro amigo. Pero entonces, ¿cómo sería la intercesión? Ya vamos para allá, los tengo en incógnito. Ahora, no significa que yo no me arrodillo ante el Señor, claro, pero me arrodillo en agradecimiento, en honra, en sujeción, en Señor, aquí estoy yo porque eres tan grande, ¿quién soy yo? Gracias, Señor, y no solo me arrodillo, sino me pongo el tapete. ¿Mm? Para el Señor. ¿Mm? Para el Señor, pero no en súplica, ni en ruego, porque si lo hago de esa manera lo ofendo, porque Él ya dio todo por mí y para mí. ¿Estamos? Y todavía lo que sucedió en Lucas, ¿se acuerdan que hace 15 días leímos lo de Lucas, lo del amigo que fue a golpearle al otro a la medianoche, a decirle por favor, que era Jesús mostrándonos esa parábola, diciéndonos que si aún en ese antiguo pacto, todavía ese amigo que no era tan amigo de verdad, porque un amigo de verdad abre la puerta a la hora que sea, ¿cierto? Y ayuda. Pero aún esa persona que no era tan amiga, por la insistencia de le abrió la puerta. ¿Cuánto más un padre
que ya no está enojado, cuánto más un Padre que nos ama, cuánto más un Padre que quiere, ¿cuál es la voluntad de Dios? Piense un momento usted, cada uno de ustedes, ¿cuál es la voluntad de Dios para usted? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Que esté empobrecido? ¿Que esté fracasado? ¿Que esté enfermo? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amado, yo deseo que se entienda todo, que seas próspero y prosperado. ¿Cuál es la voluntad de Dios para ustedes? Buena, eso está bien. Buena, agradable y perfecta. Eso que dijo Rocío es parte también, ¿verdad? Pero oigan una cosa, nosotros tenemos un plan aquí. Y mi plan es, me voy a comprar un carro, me voy a casar este año. El año entrante voy a tener 3 hijos. Uno, no alcanzo a tener 3, ¿cierto? Uno nomás, de a uno. Bueno, pueden ser 3, pero de a uno, ¿no? Y luego compro una casa y después me cambio de país y luego me cambio de trabajo y entonces después, y cuando ya sea viejito me pensiono y vivo feliz. Ese es mi plan. Y con Dios, claro, con Dios, ¿no? Y lo que Dios me diga, ese es mi plan. Oigan esto, y no está mal, es parte de la vida, es parte de lo que debemos hacer, ¿verdad? No está mal. Pero el plan de Dios, dice él, que su plan es más grande que el nuestro, sus pensamientos más altos que los nuestros y sus caminos mucho mejores que los nuestros. Entonces sus pensamientos y sus planes van a la eternidad, son eternos. Y entonces él tiene propósitos con cada uno de nosotros y voluntad con cada uno de nosotros que va ¿a dónde? ¿Que apunta a dónde? A lo eterno, a la eternidad. No solamente en las cosas que está bien que hagamos, que es parte de la vida, que nos casemos, que tengamos hijos, que tengamos carro, que viajemos, que tengamos casa. Es parte de la vida, porque así nos hizo Dios, para eso nos hizo también, ¿no? Pero parte de la vida es que miremos lo eterno, lo eterno, lo eterno. En medio de nuestro caminar con mi esposo, con mis hijos, con mi casa, con mi trabajo, con las cosas que estoy haciendo. Y en medio de eso, Dios me irá cambiando los planes, me irá cambiando. ¿Cómo? Haciendo su voluntad, ¿verdad? Me irá encaminando a lo eterno. Pero, a ver, Dios nos hizo y nos creó a imagen y semejanza de él. Nos creó para que fuéramos 2 y no 1. Primero, para que nos casáramos. Segundo, nos dio un mandato, multiplíquense. Entonces nos debemos multiplicar, ¿verdad? ¿Cómo nos multiplicamos? Teniendo hijos. Es la forma de multiplicarnos. Es parte de lo que tenemos que hacer aquí. ¿Cómo? Es parte, o sea, si uno no quiere poder tener hijos espirituales, puede... No creas, son más difíciles. Son más difíciles. Son más ingratos, más infieles. No siempre. No siempre, no siempre. Pero son más difíciles y a veces hacen doler más el corazón que los otros, que los propios. Pero es parte de la vida, ¿no? Pero dentro de todo eso también Dios tiene un plan eterno y que ese plan eterno es el plan que ¿qué? Que va a traer galardones. ¿Dónde? ¿En dónde? Cuando venga el Señor por su iglesia y vayamos con él. Por su iglesia, por su novia, más bien, dejémoslo por su novia. Entonces, no podemos ubicarnos solamente en esto,
y descuidar lo eterno, ¿verdad? Pero tampoco podemos ubicarnos en lo eterno y dejar de vivir lo que Dios también quiere que vivamos, porque nos puso en el corazón, o sea, hay anhelos en el corazón de tener hijos, hay anhelos en el corazón de ser papá, de ser mamá, de ser esposo, de ser esposa, de viajar, de tener un carro, de tener una casa. Hay anhelos en el corazón que tenemos que cumplir, porque si no quedaríamos como frustrados, ¿verdad? Como que Dios para mí no funcionó aquí en esta tierra. Y es parte de ser testigo de lo que Él hace en la vida, ¿no? De las cosas lindas que Él nos regala. Los hijos, la familia, el esposo, la esposa son bendiciones, ¿no? Son bendiciones. Entonces, vamos a mirar, la última cita bíblica está en Números 16, del 28 al 30. Bueno, son dos más, pero quedémonos ahí en Números 16, del 28 al 30. Dice, y Moisés les dijo, esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no he hecho por mi propia cuenta, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, nada de lo común les sucede, entonces es enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo y la tierra abre su boca y se los trae con todas sus pertenencias, descienden vivos a la tumba. Era Moisés con 3 hombres que se habían rebelado contra Moisés. Entonces, a Moisés tuvo ira, pero porque querían contaminar, pero era porque querían contaminar todo el pueblo, porque querían, ¿no? Muchas cosas. Entonces, vino la ira de Dios, de Moisés, o sea, Moisés se enojó mucho contra esos 3 hombres. Y dijo, con fe, declaró que si, mejor dicho, él no era un hombre de Dios, que Dios lo había mandado a hacer lo que iba a hacer, si esos 3 hombres, ese mismo día no se abría la tierra y se los comían, y luego la tierra se cerraba, con todas sus pertenencias y su familia. Eran 3 hombres, Abiram, Coré y no recuerdo el otro, 3, ahí más adelante los vamos a leer. Y entonces, cuando Moisés lo dijo, ¿y qué pasó? La tierra se abrió, se comió a los 3 hombres, y volvió y se cerró. Y entonces, ¿qué pasó? Al otro día, vinieron los israelitas muy enojados, ¿no? A decirle a Moisés, Moisés, usted es un asesino. ¿Cómo se le ocurre decir eso? Y mire lo que pasó con estos 3, usted está matando al pueblo. Entonces vamos a mirar el verso 41 al 45, ¿qué pasó? De ese mismo número 16. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes mataron al pueblo del Señor. Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido en la gloriosa presencia de Israel. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo. El Señor le dijo a Moisés, aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Entonces, otra vez, Dios viendo que el pueblo iba en contra de Moisés y Moisés estaba haciendo, digamos, haciendo el bien para el pueblo, para que esos 3 no contaminaran a todo el pueblo con rebeldía. Y el pueblo se enojó contra Moisés, entonces Dios dijo, ahora sí, Moisés, ahora sí, quítese, y ahora sí los destruyó. Hágase, porque con usted ahí no puedo. Si usted está intercediendo, yo tengo que oírlo, porque le hice promesas a usted, Moisés, se las hice, y no puedo faltar a mi palabra. No puedo faltar a mi palabra. Aquí dijeron, wow. Entonces Moisés no se quitó. Y miremos lo que pasó en el verso 46 al 50. ¿Quién lo lee? Bueno, por favor, Dora. Dijo
Moisés a Aarón, toma el incensario y pone en el fuego del altar, y sobre él pone un incienso, y ve pronto a la congregación y hace expiación por él, porque el furor ha salido en la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Hasta el 50. Y se puso entre ellos, entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Ok. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión cuando la mortandad había cesado. Muy bien. ¿Cómo fue esto? ¿Dios dijo eso? Ah, porque Moisés y Aarón se habían ido hacia el tabernáculo, ¿no? Entonces el pueblo quedó a un lado solito. Entonces Dios inmediatamente desató su ira y empezó la mortandad en el pueblo. Entonces Moisés le dijo rápido a Aarón, Aarón, corra, lleve el incensario. El incienso en el Antiguo Testamento simbolizaba la oración. Entonces, inmediatamente puso a Aarón el incienso en el incensario y se fue corriendo y se paró, o sea, mejor dicho, la mortandad iba avanzando, entonces Aarón se paró con el incensario separando, o sea, hasta donde iba la mortandad. Y de ahí en adelante no pudo avanzar más la mortandad porque estaba la oración. Estaba el incensario que simbolizaba la oración de Moisés. Entonces tuvo que parar la mortandad. Pero, ¿por qué lo hizo Dios? Porque Él le había hecho promesas a. Ahora hablemos del Nuevo Testamento, ahora sí hablemos. ¿Entendimos cómo era la ira de Dios en el Antiguo Testamento y cómo era que se oraba en el Antiguo Testamento? Que ya no debemos orar así ahora, porque Dios ya no está enojado. Las cosas que nos pasan no es porque Dios nos las manda. Patricia. Eso sucedió durante los 40 años que el pueblo estuvo. Eso sucede, sí, eso sucedió durante esos 40 años. Moisés no entró a la tierra prometida, el que entró fue Josué. Entonces, pues Josué con el pueblo, ¿no? Con él. Sí, y fue una generación nueva, porque todos los que salieron, la mayoría murieron por su terquedad, por su incredulidad, por su rebelión, por su murmuración, por todas las cosas que llevaban, cosa que ya no sucede aquí. Esto no es aquí parte de la iglesia. Bueno, entonces, ¿cómo es en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es? ¿Cómo es en el Nuevo Testamento entonces la oración? Según lo que hemos venido aprendiendo. Agradecimiento, gratitud. Sabemos que el Padre Nuestro no es la oración que debemos hacer, pero es un modelo que Jesús nos dejó. Jesús no había muerto resucitado. Jesús no había muerto y resucitado cuando eso sucedió, ¿verdad? Pero es un modelo que Él nos dejó para que lo usáramos como un modelo sin ser doctrina, pero puede servir de modelo. ¿Cómo entramos? Dando gracias. Señor, imagínense, alguna vez ahora hablamos, venimos ante la presencia de Dios, venimos ante su altar, venimos diciendo, Señor, por favor, yo te suplico que mira a tu hijo, Señor, cómo está de mal. ¿Verdad? Imagínense todos los pueblos que están oyendo. Ese papá es muy malo, ¿no? Tiene que el hijo venir a rogar y a suplicar para que el papá le dé algo. No. Yo vengo, Señor, gracias por todo lo que hiciste por mí, Señor. Gracias por tu gran amor. Gracias por cuánto me amas. Gracias, Señor, por lo que venga, por lo que ya haya entendido en mi corazón. Vengo a darle gracias. Aunque no esté viviendo todas las cosas en plenitud, aunque todavía me duela aquí, aunque todavía tenga la deuda, aunque todavía me falte para tal cosa, aunque todavía me insulte fulanito, aunque todavía... Pero vengo a darle gracias porque Él ya lo hizo. Que yo esté viviendo así es porque no entendí. ¿Ok? Pero lo que estamos haciendo es parte de cambiar nuestra oración.
Entonces, ¿cómo es en el Nuevo Testamento? ¿Cómo es? Ya todo está hecho, ya todo está Dando gracias. Dando gracias. ¿Y qué más? Creyendo. ¿Qué más? Adorando. ¿Qué más? O sea, si yo llego ante Dios a decirle, Señor, vengo a decirle, Señor, llega un enfermo ante Dios, ¿verdad? Y llega entrando por las puertas del atrio orando, Señor, gracias porque tú ya me sanaste, Señor, gracias porque Jesús en la cruz se llevó toda la enfermedad. Gracias, Señor, porque está diciendo lo que no es. estableciendo su palabra. Está viviendo en negación. Tal vez está enfermo todavía, ¿cierto? Pero está dando gracias porque en el Espíritu eso ya sucedió. Y eso que está haciendo simplemente está declarando lo que ya fue y eso está avivando su fe para que lo que está en lo espiritual se manifieste en lo natural. ¿Mm? Y entonces cuando yo llego así ante Dios y tengo un ratico de decirte todo eso, ¿qué le digo? Por favor, sálvame. ¿Sí? Sí, así le digo después. No, sería ridículo, ¿no? Pero lo hacemos. Pero lo hacemos mal. Pero lo hacemos porque antes no hemos dado las gracias, así como nos dieron el modelo del Padre Nuestro. ¿Mm? Y segundo, llegamos ante Dios sabiendo que somos ¿qué? Hijos y que somos amados. Miren, yo les voy a decir algo. ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el amor? El verdadero amor. No el amor emocional que nosotros manejamos aquí. Que si me miro mal, yo no lo quiero. Que si me dijo algo, entonces ya no. Que como hay envidia, entonces le hago maldades. Como yo no sé qué, entonces no sé qué. ¿Cómo es el verdadero amor? ¿Cómo es? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el amor? ¿Qué dice la Biblia? ¿En qué consiste el amor? ¿En qué consiste? Muy bien. El amor consiste, o el amor consiste en que Él me amó primero. Ninguna persona, considero yo, está capacitada a dar el verdadero amor cuando no le ha sido revelado el amor de Dios a su vida. No es que no le haya sido dado, ya le fue dado a través de Jesús. ¿Qué más amor que Dios entregó a su Hijo por amor a Marcela, por amor a María Consuelo, por amor a Marlene, por amor a Caroline? ¿Qué más amor? ¿No será amor eso? ¿No será amor que nos rescató de las garras del tirano, del diablo, nos redimió de toda maldición? O sea, que yo no lo viva es otra cosa, pero Él ya lo hizo. ¿O no? Él ya lo hizo. Que Él perdonó todos mis pecados y me limpió de todos. Que yo todavía esté en pecado es distinto a que Él ya lo hizo. ¿Mm? Cambiamos de lugar de Jesús, que yo todavía esté atorada y en problemas, es diferente a que Él ya me sacó y me liberó. Pero Él ya lo hizo, ¿o no? ¿Eso no es amor? Cuando el amor de Dios es revelado, o sea, si me dio a Jesús lo que Él más amaba y guardaba, ¿acaso no me dará junto con Jesús todas las demás cosas? Si creemos en Jesús, creemos en lo más grande. Cuando el amor de Dios me es revelado a mi corazón, entonces mi forma de amar cambia. Inmediatamente cambia mi forma de amar al prójimo. ¿Mm? Porque entonces yo ya no lo voy a amar con ese amor. Con ese amor, ¿cómo? Condicionado. Un amor humano, emocional, condicionado, sino que puedo sentir compasión. Compasión es distinto a sentir pesar o lástima. Compasión es una forma de amar. Es una forma de amor. Y puedo sentir compasión por el que se equivoca, por el que dice tener a Dios, pero no lo manifiesta, no lo ha encontrado, no lo ha entendido y sigue haciendo maldades. ¿Mm? Y puedo sentir compasión
por el que no ha conocido a Dios de verdad y está por allá en el mundo dando tumbos, creyendo que está muy bien. Y que no sabe para dónde va. Que si hoy lo llaman, no sabe para dónde va. Yo a veces voy por la calle y miro tantas personas, por donde uno mira hay personas. Y algunas con unos aspectos que uno dice, oh my God, si este se fuera hoy, ¿para dónde se iría? Y en vez de tenerle fastidio, poder sentir compasión. Es una forma de amar. El poder perdonar de verdad se manifiesta cuando yo he recibido ese amor de Dios. Es muy difícil perdonar sin ser hijo de Dios. Es muy difícil. Yo diría que casi imposible. El perdón humano es hasta que no sienta dolor. Exacto, el perdón humano. Que has saldado la pena. Exacto, el perdón humano es hasta que se sacia. Y de pronto ni siquiera. Pero cuando yo verdaderamente perdono, es cuando he recibido, es cuando, no cuando he recibido, cuando he entendido, cuando me ha sido revelado el amor de Dios a mi vida, porque el amor de Dios incluye el perdón de todos mis pecados, inclusive de los que me voy a cometer la semana entrante. No significa que está bien que, bueno, sí, entonces sigamos porque entonces me salgo de la gracia. Entonces me estoy burlando de Dios y Dios tampoco es un tonto para dejar, ¿verdad? Que nos burlemos de Él. Hay una cosa, la gracia me lleva y la ley me lleva al pecado. Entonces, ya saben cómo vamos a orar en nuestra oración personal en el nuevo pacto, para que empecemos a hacerlo. Ahora vamos a hablar un momentito, ya que viene la pregunta de intercesión. ¿Cómo será la intercesión en el nuevo pacto entonces? Dando gracias. Dando gracias, sí. Declarando, pero si aquí hay un caído y yo voy a interceder por este caído, es un caído y está caído ¿por qué? ¿Porque Dios lo tumbó? No. ¿Quién lo tumbó? El diablo. O lo quiere tumbar, ¿verdad? Este está aquí en la cuerda floja hasta que se cae, hasta que se cae. Y el que lo está empujando es el diablo. Y yo estoy aquí parada intercediendo. ¿Cómo es mi intercesión? Señor, por favor, ten misericordia de este que se va a caer. Estableciendo sobre él que se le abran los ojos. Cuando yo ya entiendo que no es la ira de Dios la que va a tumbar a este, sino es el diablo el que lo va a tumbar. Entonces, ¿cómo es mi intercesión por eso? Es una guerra. Es una guerra. El intercesor hoy es un guerrero. Es más, todo creyente debe ser un guerrero. Un guerrero. Sí. Y nuestra oración ya para conquista, no con Dios, sino para conquista es una guerra. Porque si el diablo me está robando lo que Dios ya me dio, y él no me lo puede quitar porque ya me perdonó todos mis pecados, porque ya me justificó, porque ya me limpió de toda maldad, porque todo decreto en mi contra fue clavado en la cruz y dice cancelado con la muerte del que está ahí colgado y de su sangre, dice cancelado, cancelado, pagado, pagado. Consumado, todo decreto en mi contra ya fue clavado en esa cruz y dice eso, consumado, pagado, cancelado, toda deuda cancelada, todo no debe nada. Paz y salvo, ya fue claro. ¿Y por qué dice eso? Porque el que estaba en la cruz, con su muerte y con su sangre, lo pagó. Por eso todo decreto está clavado en la cruz. Entonces, ¿cómo es mi oración para avanzar? ¿Cómo dice Dios que son los hijos de Dios, los que agarran las cosas? Violentos, esforzados y valientes, no son rogando,
porque estamos haciendo lo que no tenemos que hacer, estamos rogándole a Dios que nos dé lo que Él ya nos dio cuando el que nos lo está quitando es el diablo. ¿Mm? Ustedes se imaginan al príncipe hijo de la reina diciendo, ay, por favor, que se cumpla la voluntad, que se salga. El príncipe va a decir, decreto tal. Entonces, mi oración con Dios es una relación, es venir a darle gracias, es Señor, revélame, háblame, cuéntame, muéstrame, revélate a mi vida, Señor Jesús. Dame el don de interpretación de lenguas porque Dios me habla a veces con la interpretación de lenguas. ¿Mm? Permíteme interpretar las lenguas, Señor, porque es el Espíritu está escuchando lo que Dios dice y entonces viene y me lo habla en lenguas a través de mi propia boca o de la boca de otro. Y si yo lo interpreto, estoy entendiendo lo que Dios me está diciendo. ¿Mm? Pero eso es un don que nos da ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces mi oración cambia, ¿verdad? Y parte de ese tiempo lo puedo emplear en guerra. ¿Y cómo es la guerra? ¿Cuáles son las armas que yo tengo? La espada, ¿qué es qué? La palabra de Dios, diablo, está escrito. ¿Cómo se hace la voluntad de Dios en la tierra? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hago que se haga la voluntad de Dios en la tierra? ¿O quién hace que se haga la voluntad de Dios? ¿Cómo? Muy bien. Así es, o sea, pero declarándola, ¿o cómo? ¿Declarándola de qué manera? Con fe. Claro. La única forma de que se haga la voluntad de Dios en esta tierra es un creyente que declare su voluntad, que está escrita en su palabra, con fe. Con fe. No es gritando, es con fe. Si grita, no pasa nada, pero es con fe. ¿Mm? A veces pensamos que es con fuerza y con grito, pero no creemos. Y eso no nos va a hacer nada, eso es un show. Tiene que estar ahora para Claro. Un creyente, es que estoy hablando de un verdadero creyente, ¿verdad? Un creyente está guiado por... ¿En qué se conocen los que son hijos de Dios? ¿En qué se conocen? ¿Que hacen milagros? ¿Que predican lindo, lindo, lindo? ¿Que pueden predicar 5 horas precioso? ¿Sí? ¿Que hacen milagros? ¿Así se conoce un hijo de Dios? No. Dios respalda dones, claro, Dios respalda. Es más, ustedes sabían que el poder que Dios le dio a los ángeles, Satanás y a los caídos, ¿todavía lo tienen? Dios no lo quita. Entonces, un hijo de Dios, un verdadero hijo de Dios, se conoce porque es guiado por el Espíritu Santo. Punto. Y yo no puedo ser guiada por el Espíritu Santo si no tengo una oración, que ya entendemos que orar es hablar con Dios. Digamos, es mi forma de hablar con Dios, a eso le llamo oración. Que hemos entendido religiosamente mal, que orar es ir a suplicar y a pedir y a rogar lo que ya nos fue dado cuando el que nos lo está quitando es el diablo. Y parte, obviamente, porque es una comunicación, ¿no? Y una comunicación es de 2 partes. Una comunicación es de 2 partes, o sea, no solamente yo hablo y chao, y me voy, sino que espero que me hable, y si no me hablan, le doy un tiempo, me quedo un tiempo, voy a la palabra, y si no me hablará en el día, me hablará por la noche en un sueño, me hablará mañana, la semana entrante, pero me quedo esperando su respuesta. Y él no va a tardar tanto. Dorita. Sí, hablando del ejemplo que tú dabas del caído. Sí. Si yo no hablo con él, sino que oro desde Claro, sí, es que uno no necesariamente tiene que, a ver. esa persona tiene que saber que yo... No. Inclusive, cuando nosotros a veces estamos orando en lenguas, estamos intercediendo por alguien en África que no conocemos y no lo sabemos. Y Dios nos pone a hacer eso, que nos levanta a las 3 de la mañana y sentimos la necesidad de orar y de orar,
y vamos a orar en lenguas y de pronto es alguien que algo le va a pasar en África o en algún otro lugar, o vecino que no sé, o alguien o algún familiar y yo no sé lo que va a pasar, pero empiezo a interceder, a orar en lenguas, es una intercesión y sucede algo en lo espiritual. Recuerden una cosa, que todo, absolutamente todo, lo que pasa aquí en lo natural, tuvo que haber pasado en lo espiritual. Eso de que buena suerte, que tan chévere, eso no es. ¿Mm? Eso es sin entendimiento. Lo que pasó ya en lo espiritual se manifiesta en lo natural. Cuando Dios nos habla en sueños, tenemos que aprender Dios habla por medio de sueños. No todos los sueños son de Dios, pero Dios nos habla en sueños muchas veces y nos muestra cosas que Él nos quiere dar, es para que intercedamos para que eso suceda, para que oremos para que eso suceda, para que el enemigo no suceda. O también nos muestra cosas que el enemigo quiere hacer en lo espiritual, ¿verdad? Cosas negativas, obviamente, porque el enemigo no va a querer hacer nada bueno, para que intercedamos para que eso no suceda. ¿Mm? Muchas veces Dios nos mostró que el perro se iba a morir. Y entonces a los 8 días se murió el perro. Dijo, claro, Dios ya me lo había mostrado. Pero tal vez se lo mostró era para que intercediera, porque no era el momento de que el perro se muriera. ¿Mm? Un ejemplo. Entonces, por eso necesitamos una relación, una oración, una relación de amistad cercana con un Dios, que yo no voy a pedirle y a rogarle, y de pronto le voy a decir, Señor, hazme entender, que estoy como atorada aquí en esta situación, hazme entender lo que no he entendido, porque no he podido avanzar, no he podido conquistar, estoy atorada, Señor, házmelo entender, eso sí se lo puedo pedir. ¿Mm? Pero ir a pedir lo que ya me dio y a rogar y a suplicar, ya, eso no es la oración. ¿Mm? Entonces la intercesión es una guerra. Es una guerra entre dos poderes. ¿Mm? ¿Estamos? ¿Entendimos? Entonces, una cosa, una frase que encontré que dice, Satanás engañó un tercio de los ángeles en el cielo. Imagínense lo que es capaz de hacer con una generación que no lee la Biblia. Wow, por eso yo les digo una cosa, nosotros no debemos, oigan esto, no debemos descuidar jamás nuestra espiritualidad. Nunca la debemos descuidar. ¿En qué consiste? ¿Cómo cuidamos nuestra espiritualidad? ¿Cómo? Pero ¿cómo? Leyendo la palabra, hablando con Dios, o sea, orando, que es hablando con Dios, ya se nos quita la idea de que orar es ir a pedir, a suplicar, eso no es orar. Es como, voy a hablar con María Consuelo, que decir lo mismo con Dios es orar. Es el lenguaje, es como el lenguaje con Él, o sea, así se llama la comunicación con Dios, oración. Y no dejando de congregarnos. Y yo les quiero aquí decir algo. Muchas veces descuidamos esa parte, porque es un mandato de Dios. Y decimos a alguien, yo hace unos días le decía esto a como un par de personas, se les he dicho esta semana, porque creo que Dios nos lo ha puesto en el corazón. Y a veces no vamos porque está lloviendo. Está lloviendo. Me trasnoché. Entonces no voy. Ay, está haciendo pereza hoy. Ay, es que tengo un almuerzo. Hoy es mi día de descanso. Pero si fuera una cita médica, ¿usted diría? ¿Y duró 2 meses pidiéndolo para que la dieran? En el mejor de los casos. ¿Usted iría o no iría? Así fuera domingo. Claro, y si amaneció lloviendo, de malas, ¿no? Va porque va. ¿Y si se trasnochó? ¿Y si tiene un almuerzo ese día? Usted va. ¿Y si tiene que ir a trabajar? Ese día le pusieron trabajo y tiene que ir a trabajar. ¿Usted va a trabajar o no?
Ay, no, porque es que está lloviendo. ¿Usted diría eso? Ya me dice, no, mire, no voy a trabajar hoy porque es que anoche me trasnoché. Es que estoy lloviendo, está lloviendo, perdón. Oiga, no puedo ir a trabajar hoy porque es que tengo un almuerzo. Pero a Dios sí se lo decimos. Imagínese que con esa decisión le estamos mostrando a Dios qué tan importante es. ¿Mm? Y eso va directamente relacionado con nuestra espiritualidad. Mire, yo les digo una cosa, las mayores revelaciones yo las tengo cuando voy a la presencia de Dios, cuando lo adoro, cuando estoy con Él. Ahí me revela cosas, en ese momento, por la noche, al otro día. Pero generalmente la revelación no llega yo estando aquí viendo películas o haciendo otra cosa, no llega la revelación. Y la revelación es demasiado importante, porque así como entendimos, sin revelación no hay nada. Porque la revelación es como la traducción para el espíritu, para que el espíritu pueda creer. ¿Mm? Y aquí ustedes reciben revelación. La reciben, pero necesitan que su espíritu la reciba también, ¿no? Bueno, Señor Jesús, te damos gracias, gracias, Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor Jesús. Allá atrás damos gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias nuevamente, Señor, gracias. Saben que yo les quiero decir algo. Últimamente, antes de esto, no sé si yo les conté esto, pero yo no sé si ustedes, muchos de ustedes estaban vivos cuando la época de las bombas, ¿se acuerdan algunos de eso? Sí. Tal vez los más jóvenes no. Pero yo estaba pequeña, cuando las bombas, estaba como los 8, 9, 10 años, por ahí, en la época de las bombas. Y estábamos un día en un centro comercial, yo me acuerdo que era un sábado antes del Día de la Madre de ese año. Y yo quería comprar el regalo de la mamá, ¿no? Pues uno le compraba en ese tiempo lo que tuviera, lo que le sobrara a las 11, ¿no? Alguna cosita le compraba uno. Y entonces yo quería ir a comprar el regalo de la madre. Y entonces estaba con mi hermano también y alguien más. Mi hermano es mucho más pequeño que yo. Alguien más. Alguien más pequeño que yo. Mi hermano más pequeño. Y alguien más. Y claro, no, ni lo estaba, no, ni en sueños todavía. Y entonces resulta que salimos de un centro comercial y fuimos y estábamos buscando ya la tarjeta. Y mirábamos tarjetas y no encontrábamos la tarjeta correcta. Y entonces mi hermano dijo, ay, allá en el centro comercial yo vi un lugar de tarjetas, vamos allá. Entonces nos devolvimos. Tan pronto nos devolvimos, eran 2 cuadras de donde estábamos al centro comercial. Entramos al centro comercial y donde estábamos en las tarjetas estalló una bomba. O sea, ¿se acuerdan de la época de las bombas? Sí, estalló la bomba. Entonces y ahí en el centro comercial nosotros no entendíamos qué había pasado, había un ventilador en un almacén, el ventilador voló, los vidrios de las puertas se quebraron, volaron, inmediatamente yo empecé a ver por la calle gente herida, pasaban carros con gente sangrando, yo como que no entendía lo que había pasado, pero lo único que yo le decía a Dios en mi corazón, yo le decía, Señor, nos salvaste y te voy a dar gracias todos los días de mi vida por esto que hiciste conmigo hoy. Porque estábamos en ese lugar donde explotó la bomba, ahí explotó la bomba, en la acera de enfrente solamente había que cruzar la calle, ahí explotó. Y todo eso quedó. Y nosotros estábamos ahí, lo que duramos caminando, 1 minuto. Y que nos devolvimos y yo le dije a Dios, Señor, por eso que hiciste, te voy a dar gracias toda mi vida. Y yo recuerdo que en esa época de mi vida, sin conocer mucho de Dios, lo poco que conocía, pero sabía que había un Dios, sabía que Él nos había salvado. Yo le dije, Señor, te voy a dar gracias todos los días de mi vida. Y duré como 2 o 3 años que yo me acordaba todos los días y le daba gracias. Y ya crecí un poco y se me olvidó. Y no, ya se me olvidó. Pero en estos días me acordé. Y yo decía, Señor, si por eso duré unos años dándote gracias todos los días,
porque me salvaste de eso, Señor. Quién sabe si hubiese quedado viva, quién sabe cómo hubiese quedado, si es que hubiese quedado viva. Hoy me acuerdo de lo que Dios hizo por nosotros, de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Cómo no le vamos a agradecer toda la vida, todos los días, cada que nos acordemos, cada rato? Dándole gracias porque nos rescató del enemigo, porque ya no nos puede tocar. Si nos toca es porque no le hemos creído. Si nos toca es porque no hemos entendido, porque nos rescató del infierno, porque nos dio vida, porque nos dio un propósito. ¿Cómo no le vamos a dar gracias? Porque hizo lo que nadie podía hacer por nosotros. Si yo por eso le di, o sea, y entonces lo he asimilado en este tiempo y lo he recordado. Y digo, Señor, gracias. Por eso hoy digo gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, porque nos salvaste de la muerte, del infierno, porque nos salvaste, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor, porque nos diste vida y vida abundante, porque nos diste salvación, porque pusiste tu nombre, nos marcaste, Señor, con tu nombre. Estamos marcados para Dios, apartados para Él, consagrados. Gracias, Señor, gracias. Gracias, gracias te damos en este día, Señor. Gracias, Señor, gracias. Gracias por tu presencia, Señor, en este lugar. Gracias, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias. Vamos a hacer una santa cena en este momento. La santa cena. Amén. Mario, en la bolsita hay más. Nos sacamos las suficientes. Y mientras mientras nos preparamos, si estemos en esta, creo que aquí vamos a parar nuestra grabación, ya vamos a hacer la Santa Cena.